Decía la alabanza, Señor, ¿dónde estaríamos nosotros si un día no nos hubieses tocado, Señor? ¿Qué sería de nuestra vida, Padre, si no te hubiésemos conocido a ti? Gracias, Padre, porque un día tuvimos el privilegio de conocerte, de recibirte a ti como nuestro Señor y Salvador, Padre amado. Gracias por ese sacrificio tan maravilloso y hermoso que hiciste en la cruz, Señor. Gracias por cada una de estas damas, bendito Dios, que hoy han tomado la decisión de querer venir a escuchar tu palabra, mi Dios. Rogamos, Padre, para que seas tú ministrando sus corazones y que seas tú hablando a ellas, Señor. No permitas, Padre, que de mi labio salga algo que no provenga de tu Santo Espíritu. Ruego, Señor, que tú me uses. Permite, Padre, que sea ese instrumento útil para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada una de estas mujeres que han sido de testimonio para nosotras. Gracias, Señor, por la vida de Sabina, que fue una mujer que impactó a muchas damitas en lo personal. A mí, gracias por su testimonio, Señor. Te alabo, Padre, te bendigo, porque solo tú eres digno de toda gloria y alabanza. Y colocamos, Señor, este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De la vida de Sabina Burubray. Sabina Oster nació el 10 de junio de 1913 en la ciudad de Chernivtsi, en una familia judía observante. De hecho, Chernivtsi era una ciudad universitaria conocida también como un importante centro cultural y educativo de la comunidad judía. Esto se reflejó en la propia formación de Sabina, ya que estudiaría en el instituto de su ciudad natal para luego viajar a París y adelantar estudios en idiomas, y luego en Derecho en la Sorbona, en un tiempo en el que no era común que las mujeres realizaran estudios superiores. Pero a pesar de crecer en un ambiente religioso, a Sabina no le interesaban mucho los temas espirituales en ese momento y se definía a sí misma como atea, inclinándose constantemente hacia una vida hedonista y centrada en ella misma. Cuando tenía 23 años y mientras visitaba a uno de sus tíos en Bucarest, conoció a un joven judío llamado Richard Burubray, de quien se enamoró. Sabina decidió mudarse a Bucarest solo para estar cerca de su nuevo novio. La pareja contraería matrimonio el 23 de octubre de 1936, pero mientras estaban en su luna de miel en la zona montañosa de Rumania, tuvieron contacto con el cristianismo, según se cuenta, después de una dura tuberculosis que padeció Richard. Sin embargo, para Sabina no fue una decisión sencilla creer. Richard aceptó el llamado del evangelio, pero ella aún no estaba convencida, y su escepticismo creció debido a los cambios que empezó a notar en su esposo. Al parecer, el cambio en su esposo llevó a Sabina a un punto de crisis. Pero el día del bautismo, mientras Richard bajaba las aguas, ella empezó a experimentar la obra del Espíritu Santo en su vida y a ver su gran pecado, lo que la llevó a la conversión. Poco después, los dos esposos ya convertidos se unieron a una iglesia misionera anglicana en la que empezaron a servir. Para poder servir mejor, Sabina dejó su trabajo como abogada. Tan pronto como se desató la Segunda Guerra Mundial, al ser una familia judía, tanto los Oster como los Burubray empezaron a padecer el asedio de los nazis. Los padres de Sabina y 3 de sus hermanos fueron capturados y luego enviados a un campo de concentración, en el que murieron. A pesar del peligro y del dolor, en los siguientes años Sabina y Richard se dedicaron a rescatar niños judíos de los guetos. ¿Por qué tu ex compañera de clase se está siempre... Empezaron a impartir enseñanza bíblica en los refugios antibombas y a distribuir literatura evangelística entre las tropas nazis, las mismas que habían apresado y asesinado a su propia familia. Pero pronto llegó el final de la guerra y tanto Sabina como su esposo esperaban que la paz llegara. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que al menos 1 millón de tropas rusas entraran en Rumania, con el objetivo de apoyar el establecimiento de un gobierno comunista que se hiciera con el poder. Pero Sabina y Richard sabían que la aparente amistad del nuevo gobierno con las iglesias
no duraría mucho tiempo. Mientras el gobierno intentaba controlar a las iglesias, los escépticos Wurmbrand iniciaron una iglesia clandestina, especialmente de conversos del judaísmo. Durante este tiempo enseñaban la Biblia, contrabandeaban bienes y comida para personas en necesidad. Sabina no perdía oportunidad de predicar el evangelio a los soldados rusos que hacían parte de las tropas invasoras. Entre 1946 y 1947 llegó a organizar campamentos para los líderes cristianos romanos de todas las denominaciones, a la par que ayudó a organizar reuniones a campo abierto a las que llegaron a asistir miles de personas. La labor que hacía la pareja llegó a ser tan eficaz que el propio esposo de Sabina fue detenido en 1948, dejándola sola con su hijo Mikhail, de tan solo 10 años. Richard Wurmbrand pasaría en total 14 años dentro de alguna prisión comunista en Rumania. 3 de esos años los pasó en completo aislamiento. Este periodo fue amargo y confuso para Sabina, quien nunca cesó de buscar la liberación de su esposo, nunca dejó de orar por él y jamás perdió la esperanza de que se reencontraría. Además de la ausencia de Richard, Sabina había tenido que soportar las pérdidas de su familia durante la Segunda Guerra Mundial. La pérdida de amigos, familiares y hermanos en la fe a manos del gobierno comunista, y ahora, ante la ausencia de su esposo, debía dirigir grupos de mujeres a la par que se tuvo que encargar de todo el trabajo a favor de los hermanos perseguidos, mientras luchaba por su supervivencia y la de su hijo. Los comunistas habían encarcelado a la gran mayoría de los pastores, dejando a las mujeres solas con la carga de las iglesias. Al parecer, las autoridades no esperaban que las mujeres fueran capaces de mantener la iglesia clandestina, pero lo lograron. No obstante, y a pesar de los esfuerzos por mantener sus actividades lejos del escrutinio del gobierno, Sabina junto con otras mujeres serían finalmente arrestadas y llevadas a un campo de trabajo donde tuvieron que desempeñar labores de obrero, como romper piedra, mientras trataba de buscar un lugar seguro para su propio hijo al que había dejado desamparado. El campo de prisioneras generalmente estaba abarrotado mucho más allá de su capacidad, con todo tipo de mujeres que debían dormir en sucias literas y hacer sus necesidades en letrinas completamente desagradables. A pesar de la difícil situación, parecía que Sabina tenía una esperanza y una paz que no era comprensible para sus compañeras y especialmente para los guardias de la prisión. A pesar de los malos tratos, ella podía ofrecer amor y perdón a aquellos que la maltrataban, mientras les compartía el evangelio no solo a sus compañeras, sino también a los guardias. También dirigió estudios bíblicos y reuniones de oración secretas. Sin embargo, llevar a cabo estas reuniones era muy difícil, ya que la Biblia estaba prohibida en la prisión. Por lo tanto, recitaban largos pasajes bíblicos que habían memorizado. Con todo, muchas veces sufría desánimo y confusión, ya que había dejado a su hijo y no sabía nada de él ni de su esposo. No obstante, hasta el lugar de su encarcelamiento llegó la noticia de que su hijo Mikhail estaba siendo cuidado por una amiga cercana, lo que la alivió. Mientras dormía en la cárcel, Sabina oraba por las otras prisioneras, por los cristianos que, como ella, estaban padeciendo y sufriendo en una prisión a causa de su fe, y hasta por los cristianos occidentales que disfrutaban de un buen sueño en libertad, siempre pensando en el hecho de que quizá alguien más estaba orando de la misma manera por ella. Cuando fue liberada en 1954, en el marco de una amnistía posterior a Stalin, tuvo que soportar un arresto domiciliario mientras padecía pobreza y soportaba las ofertas del gobierno comunista de divorciarse de su esposo y abandonar la fe, con la promesa de ser librada de cualquier obligación con la ley. También tuvo que soportar que el gobierno le mintiera constantemente sobre su esposo. En una ocasión le dijeron que Richard había muerto mientras estaba en prisión. Para aumentar la confusión, la policía secreta rumana, haciéndose pasar por antiguos presos, le decían a Sabina que habían asistido a su entierro en el cementerio de la cárcel. A pesar de todo, ella nunca quiso creer a este informe y no desmayó en su idea de que su esposo estaba con vida. Para alimentar su esperanza, en el 7º año del encarcelamiento de Richard, Sabina recibió una postal con la letra de su esposo que decía: "El tiempo y la distancia apagan un amor débil, pero fortalecen al verdadero".
El momento más esperado llegó en 1964, cuando Richard sería finalmente liberado y regresó a casa. Ahora juntos volvieron a su trabajo a favor de la iglesia perseguida, trabajo al que se unieron Sabina y su hijo Mijail, que ya era un adulto. Las condiciones de la iglesia eran realmente difíciles, ya que debían reunirse en el más absoluto secreto, cambiando constantemente de ubicación para no ser descubiertos. Al respecto, Sabina escribió: vivíamos peligrosamente y nunca nos sentimos aburridos. En cada reunión, el sentimiento era que ese podría ser el último día en el que estuvieran juntos como iglesia, lo que generalmente aumentaba la intensidad y la emoción del servicio. Esto podía suceder ya que en muchas ocasiones agentes del gobierno se hacían pasar por creyentes para entrar en los servicios y denunciarlos, e incluso los propios hermanos terminaban delatándolos. Para la propia Sabina, esto iba mucho más allá de lo que podía tolerar. Ella misma contaba que mientras en una noche de insomnio meditaba en que no podía comprender esto, volteó a ver una imagen de Cristo justo antes de morir y meditó en las palabras del Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego: tengo sed. Entonces pensó: cuán sedientos de perdón estaban los traidores, el cual yo no les concedía, el cual retenía debido a mi amargura. Viajar por Colombia y llevada a Escandinavia, luego a Inglaterra y finalmente a los Estados Unidos. Allí Richard testificó ante el Congreso sobre la situación de los cristianos que sufrían bajo regímenes comunistas y opresivos. Desde entonces y por el resto de sus vidas, Sabina y su esposo se dedicaron a trabajar a favor de los cristianos perseguidos al fundar la organización La Voz de los Mártires. Sabina dedicó el resto de sus fuerzas a hablar en iglesias, grupos y conferencias. Escribió sus memorias en un libro titulado La esposa del pastor, que detalla su tiempo en prisión y que es considerado como una de las grandes pruebas del testimonio cristiano bajo persecución. Sin embargo, aún después de que el libro se publicara y que revelara las crueldades a las que eran sometidos los presos políticos, la gran mayoría de los líderes mundiales continuaron rindiendo pleitesía al régimen comunista rumano. Sabina pudo volver a Rumania. A sus casi 70 años, ella y su esposo fueron recibidos como héroes. Aparecieron en la televisión. Además, visitaron la antigua celda de Richard para descubrir que se había convertido en un depósito de sus propios libros. Sabina Osterburg-Brand murió de cáncer a los 87 años, el 11 de agosto del año 2000 en los Estados Unidos. Al año siguiente moriría su esposo Richard. Fácilmente podríamos considerar a Sabina como una de las mujeres que más objetivamente expusieron la represión de los regímenes comunistas. Esto lo logró a través de su libro y de su testimonio y de su apoyo a la iglesia perseguida. El testimonio de perdón y de amor por los enemigos de Sabina también llega a ser muy inspirador. Ella, que perdió a su familia en un campo de concentración, no perdía la oportunidad de predicar el evangelio a sus perseguidores. De la misma manera, predicaba el evangelio a aquellos que la encarcelaron y maltrataron, no solo a ella, sino también a su esposo. Sufrió mucho, padeciendo soledad, incertidumbre, persecución, cárcel, maltratos y la pérdida de familiares y hermanos en la fe. Sin embargo, mantuvo su fe y su testimonio del evangelio. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué manera crees que el sufrimiento forma nuestro carácter cristiano? ¿Cómo puedes extender misericordia a aquellos que nos persiguen por nuestra fe? ¿Por qué crees que el testimonio de mujeres como Sabina Burbrand son importantes para nuestra edificación espiritual? Gracias, Mila. Qué lindo, ¿no? Poder pensar en cómo esta mujer, aun cuando sufrió tanto, ella no hacía, o sea, no compartía lo contrario, sino amaba a sus enemigos, aplicaba lo que realmente las escrituras dicen. Entonces, ya con esto, el título de la enseñanza de hoy, no sé si lo llegaron a ver en la publicidad, ya está allí, ¿no? Listo, el título de la enseñanza de hoy se llama Fidelidad Radical, Perdón Hermoso. ¿Sí?
Porque les decía al principio que el Señor había trabajado mucho esa área de mi vida. Muchos de ustedes saben de qué forma el Señor me llamó, ¿sí? No es fácil perdonar, y mucho más a alguien que te hace tanto daño. Es muy difícil hacerlo. Yo creo que, o sea, no sé si ustedes han pasado por cuando tienen así un vecino o alguna persona que le ha hecho tanto daño. Yo recuerdo que fue a un retiro cuando tenía por ahí unos 20 y algo de años, y yo le preguntaba siempre que iba al retiro, yo le decía: Señor, yo necesito perdonar a alguien. Y qué lindo que el Señor me enseñó, me mostró que yo odiaba a mi papá. Yo odiaba a mi padre, lo odiaba de tal manera que lo quería ver muerto. O sea, fue muy duro poder perdonar a mi papá. Y recuerdo que el Señor, como les digo, no es algo tan sencillo. Mi papá fue un hombre que me maltrató mucho, físicamente, psicológicamente, hasta espiritualmente. Obviamente es un hombre que no conoce al Señor. Y recuerdo que en ese retiro lloré mucho, y el Señor me enseñó a amar, y él no era mi enemigo, era mi padre, pero lo veía como eso, como un enemigo. No quería saber nada de mi papá. Y qué lindo que el Señor nos muestra, nos enseña a amar a nuestros enemigos y nos muestra misericordia. Vamos a abrir la Biblia, ¿sí? Porque hoy el Señor tiene que estar presente primeramente. Aquí no viene a hablar Just Lady, aquí viene a hablar Dios. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios. Ahora sí está ahí, Melo. Sí, señora. Gracias. Listo. El primer punto, yo lo titulé: Dios me enseña a perdonar y amar a mis enemigos. Busquemos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 43 y 44. Laura, bienvenida. No te había visto. 43 y 44. Mateo 5, 43 y 44. ¿Listo? Quien lo tenga lo puede leer. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Muy bien, gracias, mi Felisa. Fíjense que en la vida de Sabina vimos a una mujer que estaba siendo maltratada, sí, físicamente. Y yo pensaba y decía, qué difícil para ella pudo haber sido el poder compartir el mensaje de salvación, ¿sí?, a sus enemigos. Ciertamente, sí. A veces nosotros por tonterías, acá mismo en la iglesia, yo pensaba y decía, a veces por tonterías como, no sé, la hermana Betty, que siempre decimos, la hermana Betty no me sirvió un tintico. Entonces ya le quitamos el habla y ya de una nos molestamos y nos alteramos, ¿sí o no? Pero el Señor manda en su palabra a que nosotros debemos amar a aquellos que nos aborrecen, a aquellos que realmente nos odian. Y Sabina, en ese momento, y en ningún momento Sabina dijo, ¿sabes qué? Te odio por lo que tú me estás haciendo. Mataste a mis familiares, me metiste presa. ¿Yo soy culpable de algo acaso? ¿Sabina hizo algo para que la pudiera meter ahí? No. Y fíjense que en la vida siempre se habla de la vida de Richard. Siempre se habla de la vida del pastor Richard. Richard fue un hombre que lo torturaron y las torturas de ese pastor fueron increíbles. De hecho, yo estuve leyendo, investigando, y los clavos se lo enterraban entre los dedos, ¿sí? Le hacían con martillos, lo torturaban. O sea, las torturas eran impresionantes. Para poder ponerme a describirla, ¿sí?, no cabe. Pero el Señor Jesucristo padeció más sufrimiento. ¿Por amor a quiénes? Por amor a nosotras. Y ella lo entendió. De hecho, si vemos al principio, Sabina era una ¿qué? Era una atea. Era atea. Ella no reconocía al Señor Jesucristo. Ella no había aceptado al Señor Jesucristo hasta que conoció a Richard. Y cuando vio a Richard a bajar a las aguas, fue cuando ella se dio cuenta de su pecado. Se dio cuenta que era pecador y que necesitaba al Señor Jesucristo. Ahorita cuando estábamos cantando esa alabanza, yo me fui en lágrimas. A ver, aquí he escuchado a muchas personas que vienen aquí a la iglesia y dicen, ay, porque yo no siento el Espíritu, yo no siento, ¿sí?
Y yo no necesito sentir eso, porque el Señor Jesucristo no me manda que yo viva en una religión, yo vivo en una relación con mi Salvador. Y simplemente con una alabanza que uno pone ahí, uno piensa y medita y uno dice, Señor, ¿quién fui yo para que tú me rescataras? ¿Quién fui yo de donde tú me sacaste? ¿Quién sabe dónde estaría yo ahorita? ¿Quién sabe dónde estaríamos nosotras ahorita? Me ha pasado que muchas veces cuando salimos a la calle y veo personas ahí tomando frente a la casa, yo le he dicho a Susana, así estuviera tu mamá estuviera así, ahí, tú estuvieras sentada ahí tomando y me ves tomando y me hubiesen visto fumando, porque esa era mi vida antes de conocer al Señor Jesucristo. Y Sabina también lo entendió, era una mujer vanidosa, era una mujer que vivía, ¿sí?, de una manera distinta hasta que el Señor la transformó, hasta que el Señor tocó su corazón. Y ella pudo darse cuenta que esos enemigos que ella tenía y también tenían la necesidad de conocer a quién, a Cristo. Ahora vamos a leer, porfa, pues yo no estoy viendo allá. Leemos Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Hagamos algo. Una busca Primera de Juan. Otra me hace el favor y busca Proverbios para que no nos quedemos dormidas. Y Mateo 6, 14. Mateo 6, 14. ¿Quién tiene Primera de Juan? Listo, Laura. Dice la palabra. Fuerte y claro, Laura. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjense algo. En la palabra de Dios, Él nos enseña a qué. ¿A qué nos enseña el Señor? Perdonar. Hoy Debbie nos decía, allá arriba en la enseñanza, Debbie le tocó allá arriba, y les decía a los niños, a los adolescentes, les decía que más fácil es para nosotros nos hacemos daño cuando no perdonamos. Nosotros somos quienes nos hacemos daño. Que mi hermanita me dijo, que mi hermanita me hizo, soy yo la que me estoy dañando. No estoy creciendo. Estoy quitándole ese espacio al Espíritu Santo para ayudarme a crecer porque no quiero perdonar. Porque mi orgullo es más grande. Porque mi orgullo es más grande que el perdón. Y no soy quien para hacerlo. Y creo que la vida de nuestro Señor Jesucristo es la más clara. Él no había hecho absolutamente nada. Él no pecó. Y sin embargo entregó su vida por amor a nosotros. Luego, ¿qué dice Proverbio? Proverbio 25, 21 al 22. ¿Quién lo tiene? Carolina. Vamos, Carito. Dice la palabra de Dios. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Ahora, ¿quién es el que se encarga de eso? Es el Señor. Pero dicen que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hay una acción allí. ¿Qué debemos hacer? ¿El que qué? ¿Qué dice la palabra? Amontonar ascuas. Léelo otra vez, Carito. Sí, señora. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, Ajá. dale de comer pan. Ahí está la acción. ¿Sí? Si tuviere sed, dale de beber agua. Uh-huh. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. A veces creemos que físicamente, pero ustedes creen que espiritualmente no. Mi padre tiene sed de Cristo. Y yo lo entendí. Y por eso no me canso de compartirle del Señor. Porque yo no quiero que su alma perezca. Mi anhelo es poder ver a mi papá transformado. Es un hombre orgulloso. Es un hombre que no cree en Jesús a su manera, a su estilo. Pero no ha querido aceptar al Señor Jesucristo en su corazón. Y él tiene esa sed. Pero no sed física, perdón. Tiene una sed espiritual de conocer al Señor Jesucristo. Y para eso somos llamadas, a eso somos llamadas nosotras, a compartir el mensaje de salvación a otros. ¿Qué dice ahora Mateo 6, 14? Dice la palabra de Dios, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Sí o no? Pero sin embargo no. No, porque es que yo... ¿Por qué lo voy a perdonar? A mí me ha pasado, Susanita me dice,
¿Y por qué yo voy a perdonar? ¿Por qué? Si es que ella me hizo, si es que ella me pegó, si es que ella... Eso es orgullo, hermano, y no queremos soltar. Y muchas veces pasa eso aquí. ¿Ustedes creen que en la iglesia pasa eso o no pasa eso? Sí. Ah, qué bueno que lo reconozcamos. Sí, pasa, claro que sí. No, uy, somos santos, hemos dicho, uy. Bueno, santos somos porque el Señor nos santificó con su sangre. Pero todavía nosotros, hay muchas áreas de nuestra vida que debemos soltar y entregárselas al Señor. Y sobre todo a veces esa, nos cuesta perdonar. Uy, es que mi esposo me hizo una. Anoche llegó, mejor dicho, aquellas que no conocen, que sus espositos no conocen al Señor. Anoche llegó, mejor dicho, y voy a perdonarle. ¿Sí o no pasa? ¿Pasa o no pasa? Y nos creemos a veces hasta diosas. Mejor dicho, nos tienen que rendir pleitesía, que nosotras queremos que nos traigan, que nos adoren a nosotras, porque no queremos perdonar. Sabina, por el contrario, ella decidió hacer lo contrario. A perdonar a los que estaban golpeando, a los que estaban maltratándola, compartía el mensaje de salvación. En las comiquitas, en los muñequitos porque también está, esa historia también está en muñequito, pero la de Richard, y hay una parte donde el ruso le está golpeando y él se lo queda mirando, y el ruso le dice, ¿qué me miras? Y él le dice, yo te perdono y oro por ti, yo te amo y yo oro por ti. Aún cuando le estaban golpeando. Eso solo lo hace Cristo. Eso solo lo hace el Señor en nuestras vidas. Créame, mi hermano. Yo tenía el anhelo, el deseo de compartir el mensaje de salvación a aquel hombre que me violó. Y no pude hacerlo. No lo pude hacer. Lo mataron en la cárcel. Y lloré cuando lo mataron en la cárcel. ¿Pero por qué? Porque el Señor me perdonó a mí primero y yo lo entendí. ¿Quién soy yo para no perdonar a ese hombre que hizo eso? ¿Sí vieron la historia de la niña que murió hace unos días? Me apuesto que más de uno que maten a los que le hicieron. ¿Cierto? Todos merecemos perdón. Aún los violadores merecen perdón. Si ustedes van al caño, hay más de uno que dicen que no merecen el perdón. Y todos merecemos perdón. Siguiente punto. Punto número 2. Dios es mi fortaleza y paz en momentos difíciles y decido orar. Sabina, las compañeras del lugar donde ellas estaban, se quedaban impresionadas de ver la paz que ella tenía en medio de un momento tan difícil. No tenía a su hijo, no sabía quién estaba cuidando a su hijo, hasta que se enteró que le dijeron que una amiga lo estaba cuidando. Imagínense la preocupación. A veces uno yo le dejaba a Debbie y estoy pensando, ¿qué estará haciendo? ¿Será que sí se está portando bien? ¿Será que está comiendo? Imagínense la preocupación que tenía esta mujer en la cárcel, de su hijo, su niño. Se lo arrebataron cuando apenas tenían 10 añitos, ¿sí? Imagínense la preocupación que ella tenía. Pero ¿qué dice la palabra acerca de la fortaleza y la paz? Ahora sí. Una busca, Tati, me busca Salmo capítulo 4:8. David, me busca por favor Salmo 4:3. Que Carolina te está quedando dormida. Carolina. Otra vez no, la hermana Hilda. Juan capítulo. Yo sé que tú eres fuerte. Capítulo 14, versículo 27. No le hagas caso, así son los jueces. Y luego Santiago, mi Glorita, ¿puedes, por favor? Santiago 5:16. Salmo 4:8. Señor, Salmo 4:8. ¿te lo sabes? Sí. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me vas a hacer confiado. Muy bien. A ver, ¿a quién le pedí que lo leyera? A Tati, ¿listo? ¡Ah, yo lo vi! Tranquila, no te preocupes. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir. Este es el salmo favorito de Susanita todas las noches. Todas las noches yo le hago repetir ese versículo. Porque ella tiene muchas pesadillas y a veces no duerme. Y yo siempre le digo, Señor. Y ella me dice, Ma, no sé si mañana nos vamos a ver, solo el Señor sabrá. Toda la noche ella se despide como si no sabe si mañana, solo el Señor sabe si se va a levantar. Y qué lindo. ¿Sabían ustedes creen que tenía paz cuando dormía tranquila?
Sí. Puede que haya momentos que sí, y también pudo, pero ¿por qué? ¿Por qué, Mari? ¿Por qué? Porque tenía Porque paz. si tenía la confianza en Dios, ella estaba segura que Dios tenía cuidado de su hijo, de su esposo. ¿Saben qué me gustó mucho de esa parte? Que Sabina, aparte de que tenía paz, Sabina memorizaba versículos bíblicos, libros completos de la Biblia. No podía mantener las escrituras. ¿Y ella qué hacía? Se reunía y recitaban versículos bíblicos porque se los sabían de memoria. La importancia de poder memorizar versículos bíblicos porque no sabemos qué puede pasar aquí en Colombia. Los niños me preguntaban hace unos días cuando estábamos hablando acerca de la escasez que ocurrió en Egipto. Ellos dicen, Yus, ¿tú crees que eso llega a pasar ahorita? No sabemos, claro. El Señor es el único que sabe. Y puede pasar, nosotros no somos ajenos a que pase. ¿Sí? Venezuela era un país muy próspero. Era económicamente próspero. Todo el mundo decía, uy, no, los colombianos iban para allá. Mis padres son colombianos y se fueron para allá un tiempo. ¿Y quién iba a pensar que Venezuela iba a pasar por una escasez tan terrible como la que pasó? El Señor tiene el control de todas las cosas. Ahora, no nos vamos a desviar. ¿Qué dice Salmo 4:3? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Sabed pues, nunca debemos de confiar en Dios. ¿Hay algún momento en que ustedes han dejado de confiar en Dios? Amén. ¿Sí han dejado de confiar en Dios o Felipe? ¿Hay algún momento, sí? O sea, yo soy una que en este momento en mi mente le enseño perdóname, porque es pensando cosas malas de que mi hija cuando sale a las 10 de la noche allá, Señor Dios mío, guárdala, que me acuerdo del accidente que tuvo. Entonces comienzo yo como a sentir miedo y angustia. Y digo, Señor, pero ¿cuál es la fe que entonces ahorita aquí mismo yo siento? ¿Cuál es la fe que yo tengo en Dios? Perdóname en mi mente, Señor. Así es. Y así. Hay momentos en nuestra vida que dejamos de confiar en el Señor, ¿no? Pero es lindo que tenemos su palabra y ella siempre nos lleva a pensar en Él, a pensar de que Él no nos abandona, ¿sí? Él nunca nos deja solos, ni en nuestro momento más difícil. Hace unos días, nuestra querida Carito tuvo un accidente muy delicado. Y ella me compartía y me decía, Yus, solo Dios me guardó de ese accidente. Porque muchos decían, los policías, todo lo que estaban y dijeron que pensaban que iban a recoger una muerta. Sí, porque el accidente fue bastante delicado. Y ya ahora, hoy día puede testificar y decir, yo confío en el Señor que Él me guardó, que el Señor me guardó en el camino. Fue el Señor que estuvo ahí conmigo. Yo no me imagino Blanquita cuando le llegó la noticia, ¿sí? Y llega un momento de su vida que puede haber que uno pierde esa confianza en el Señor, pero qué lindo es el Señor, que Él siempre nos respalda y siempre está allí con nosotros. Sabina confió en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué dice Juan capítulo 14, 27? Listo, gracias, mi hermana. Os dejo, paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gracias. La paz que da el Señor Jesucristo es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Cualquiera. De verdad que sí. La que hemos experimentado esa paz que el Señor da en medio de la tribulación, qué lindo que podamos decir, wow, yo pasé por esto, pero el Señor me dio paz. Me dio fortaleza en medio de esa situación que yo estaba viviendo. Ahora, también hablemos de ese tiempo. Sabina dice allí, qué bonito que decía que oraba por quiénes. Por los que estaban descansando. Aún hasta por los que estaban descansando. Ella no estaba descansando. ¿Saben algo? Ya estaba cortando con todos los días, le tocaba agarrar unas rocas de este tamaño y dele. Y una mujer profesional. Era abogada. Ella era abogada. Y ella decidió dejar todo eso. Lo que hemos estado viendo en el discipulado de aquí en la iglesia. Bástate, cuando dice, el que quiere seguir, tome su cruz. ¿Sí? Ella decidió dejar todo por amor a Cristo y por amor a las personas. Ahora, ¿qué dice? Santiago 5, 16. Dice la palabra de Dios. Confesad vuestras ofensas unos a otros
orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muchas veces la repetimos. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿será que nosotros nos tomamos el tiempito y oramos por Yus? ¿Oramos por Laura? ¿Oramos por Luchi? ¿Oramos la una por la otra? Hay días, pasa el día. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Ah, bueno, 24. A veces nos dedicamos, nos ponemos a lavar, nos ponemos a hacer. ¿Cuántas horas le dedicamos para orar? Voy a agarrar esta hora para orar por X hermano, por X ministerio, por X misionero, nuestro misionero Ever Robles. Él hace días compartía todo lo que el Señor había hecho en su vida. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración? ¿Estamos orando la una por la otra? Si no lo estamos haciendo, creo que es tiempo de hacerlo. A mí en lo personal me agrada, me hace feliz el saber que yo confío en que alguna de ustedes, así sea un día, ha orado por mí. Y sé que ha sido así. Y yo le agradezco al Señor por eso. Porque hemos visto la mano del Señor. Muchas de ustedes oraron aquí por la sanidad de mi mamá, por la conversión de mi mamá. Y el Señor escuchó sus oraciones, porque mi mamá ahora testifica el amor de Cristo. Entonces no dejemos de orar la una por la otra. Sabina decidió hacer ¿qué? Orar por otros, aún por los que ya estaban cómodos en su camita, porque ya tenía la convicción de que alguien oraba por ella, de que alguien estaba orando por ella. Ya, mis hermanas, el último punto. No se preocupen, yo estoy muy precisita. El último punto es, ¿si está ahí? ¿Cuál? El Señor me perdonó a mí primero. Decido amar y servir a otros. ¿A quién le encanta que le sirva? Levanten la manito, vamos a decir sincero. Nada más de uno aquí nos gusta que nos sirvan, que nos traigan. A mí me encanta cuando mi esposito llega a la casa y mejor dicho, yo hoy hago la cena. ¡Uy, qué chévere! Sí, pero a veces me gusta que yo servirle a él. Pero sin embargo, él me dice, Yus, esa es un área de mi vida que yo prefiero. Yo llego cansado, sí. Yo llego agotado del trabajo, pasado horas de pie. Pero yo prefiero llegar así sea servirte, así sea un platico de comida, no importa. Yo voy y cocino y lo hace. Porque él dice que esa área de su vida el Señor la ha ido trabajando, porque él es hombre, se sentaba y ponía los pies y atiéndame a mí. Pero ha entendido que es mejor servir que ser servido. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a servir? A ver, ¿quién no ha leído? Dixie. Efesios 4:32, Carito. Mateo 20:28, Carito Parra. ¿Y quién más no ha leído? Mi Betty. ¿Sí? Ahí, Luchita, ¿ya tú leíste? Bueno. Sí, 1 Corintios 16:4. Blanquita creo que tampoco leyó. ¿Listo, Dixie? Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Muy bien. Yo creo que si salimos de aquí y hay algo en contra de un hermano, yo creo que lo mejor que podemos hacer es perdonarnos. Perdonarnos, arreglar la situación con mi hermano. Yo no sé, yo creo que tengo algo en contra de Tatiana. No, mentira. Pero es así. Lo mejor que podemos hacer, hermana, es perdonar. Yo soy una pecadora, ¿sí? Yo se lo dije en la enseñanza que me tocó hace tiempo. Yo te voy a fallar a ti. El pastor va a fallarnos. Todos nos vamos a fallar. Cristo no nos va a fallar. Pero qué lindo que podamos aprender a perdonarnos y amarnos los unos a los otros a pesar de nuestras diferencias. Todas tenemos caracteres aquí diferentes, ¿sí? Una es más alegre, la otra es un poquito más seria. Pero somos llamados a eso, a aceptarnos. En la casa es fácil mantenernos unidos. Es difícil, porque el esposo tiene una forma de pensar y la esposa tiene otra forma de pensar. Entonces, como no tienen el mismo, no piensan lo mismo, ahí es donde entra el choque. Ellos por allá y uno por allá. Y entonces, ¿y eso es lo que el Señor quiere en los hogares? No. El Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso.
Y eso no solamente aplica aquí en la iglesia, mis hermanas, aplica en todo. Ustedes deben tener vecinos que realmente son terribles. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que toca Alguna tiene que tener. Buenos días, vecino. Sí. Buenas tardes. Buenos días, vecino. No importa, no me contestó. Buenos días, vecino. Así es. Nos saludan, aquí nos saludan en Bogotá. No importa, usted Y saluda. en mi tierra, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, uy, demasiado. Aquí no. Pero acuérdense. Sea Acuérdense que más allá de todo, más allá de todo, el Señor es quien nos ve. Ya está. Es el Señor quien me está viendo. Sí, mi vecino no me saludó, no me dijo nada. La vecina aquí al lado, ella nos saluda a veces, pero igualito. ¿Qué testimonio tan feo sería que ella pase y nosotros como que... Y no contesta. Sí, no le contestan. no importa. Nosotros igual debemos ser diferentes. ¿Por qué? ¿Qué somos? El Señor nos dice que somos ¿qué? La luz del mundo, la sal del mundo. Entonces imagínense lo importante que nosotros debemos estar saludando y ser diferentes. Ahora, ¿qué dice la palabra en? No se me desvíe. Ya vamos a terminar. A ver, Efesios, lo leyeron ya, ¿cierto? Mateo 20:28. ¿A quién fue que le dije? A Carito. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien, gracias, Carito. Ese versículo, en la clase de la escuela de Susanita, dice una niña, porque Susanita estudia ahí y entonces se escucha, yo escucho a veces lo que comparten otros niños. Y hablaba acerca del servicio, hablaba de cuando el Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Y dice la niña, uy, profe, yo lo hubiese hecho, pero ¿sabe algo? A mí me hubiese dado asco lavar esos pies, porque esos pies estaban sucios, los pies de los 12 discípulos. Pero el Señor le dio asco. No. ¿Qué estaba limpiando el Señor cuando estaba limpiando los pies de los discípulos? ¿Qué hacía? Literalmente que estaba limpiando eran los pies. Pero ¿qué estaba transformando allí? ¿Qué quería él mostrarle a sus discípulos con eso? Eran siervos, Que fueran siervos, le estaba enseñando el amor, la humildad y ahorita, y el orgullo también. ¿Sí? Porque ¿cómo? Nosotros sirviendo a otros y el mismo Señor Jesucristo, ¿qué hizo? ¡Guau! Y se sentó y lavó los pies de sus 12 discípulos. Entonces, aquí están los mismos. ¡Ah, mentira! Pero sí, somos llamadas a servir. Ella, Sabina, decidió servir a otros, aún hasta los mismos enemigos. Ella les servía. Qué lindo que pudieron hasta hacer una fundación, ¿cómo se llamaba? A ver si se acuerdan. La fundación que ellos hicieron. Esa era. Así La voz de los mártires. La voz de los mártires. La voz de los mártires. Gracias. Mira. Qué lindo, ¿no? Que pudiera ella ser ahora portadora de ese servicio del amor de Cristo a otros. Y murió de viejita, le dio cáncer y el Señor le dio hasta ese privilegio de volver otra vez a su tierra, de tener una vida diferente. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 16:4? Dice la palabra del Señor: si fuere propio que yo también vaya, iré conmigo. 16:14, perdón. 16:14. Mi Betty. Sí, señora. Todas las cosas sean hechas con amor. Sí, no, pero me equivoqué. Es 16:14 que va a leer Betty. Otra vez lo hago. Sí, señora. Dice la palabra del Señor en Corintios, 1 Corintios 16:14. Sí, señora. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Servir el tinto será que lo debemos hacer con amor? Con mucho amor, servir el tinto y sin azúcar, por favor. Ya saben, hasta cuando Laura y David no toman con azúcar, Laura. Y sé que muchas de ustedes sirven con amor, porque eso se nota. No dejemos de hacerlo, ¿sí? No dejemos de hacer las cosas con amor. Los niños acá vienen y son complicados. Hoy una niña me compartía su dolor, cómo se sentía. Y la verdad que es importante, a veces nosotros no nos damos cuenta de los niños, ellos se apartan, qué lindo que podamos acercarnos y escuchar sus necesidades y orar por ellos, ¿sí?
Porque la verdad es que el que conoce la gotera de nuestra casa, ¿quién es? Y atrás, a más de uno los domingos, se ha sentado atrás y ustedes no se han dado cuenta, mis hermanas, y están llorando. Y no nos damos cuenta. ¿Cuántas personas han llegado aquí? Yo he llegado aquí, un simple abrazo me renuevo, un simple abrazo, ya está. No, a veces ni siquiera me tienen que hablar. Una persona una vez, yo llegué y yo estaba recargada de tantas cosas y me abrazó y se me pasó todo lo que tenía, se me olvidó todo lo que tenía. Ese abrazo me mostró el amor del Señor. Y a veces no necesitamos que nos sentamos y... No, solo un abrazo es importante para nosotros. ¿Sí? Y la vida de Sabina mostró amor al Señor. Ahora, yo no puse la conclusión aquí, pero quiero preguntarles a ustedes y quiero que ustedes reflexionen. Si hay alguien aún que yo no he perdonado, creo que es tiempo para que nosotros lo podamos perdonar o la podamos perdonar, la perdonemos, ¿sí? Porque no somos quien para odiar, sea nuestro esposo, sea nuestro amigo, compañero de trabajo, qué sé yo. Ustedes saben más que yo. Ustedes sí saben quién es esa persona que realmente le ha hecho daño, que lo ha humillado, que le ha tratado mal, jefes, ¿sí? Que le ha tratado mal. Pero ustedes sí saben. Creo que es tiempo de perdonar y decirle, Señor, no soy quien para yo no perdonar a esa persona que me hizo daño. ¿Bueno? ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Es que me gustaría mucho que oraran por una niña que se llama Karen, que es la chica que me está ayudando ahorita en servicio social. Ella ayer justamente yo le compartí mucho de Dios ayer, pero ella me comentaba su situación y es bastante difícil. Y ella me decía que ella no creía en Dios. Entonces yo empecé a darle como motivos y vaina, todo eso. Y ella me empezó a contar como por qué y decía que su mamita la habían abandonado a los 6 años. Entonces ella decía que ella nunca iba a perdonar a la abuela. Justamente hablando del perdón, ella decía, y yo le decía, ¿tú sí sabías que tu abuela también merece perdón? Y ella decía que no, y que ella jamás iba a perdonar a la abuela por haber abandonado a su mamá a los 6 años. Entonces es una situación que a veces es difícil y que yo creo que ninguno de nosotros de pronto ha pasado por una situación así y que ella de pronto piense que es imposible perdonar a la abuela. Y yo le traté de hablar mucho de Dios, de muchos versículos que me acordaba de pero sí, eso, y tiene un corazón muy duro. Entonces pedí por ella porque ella siente muchas cosas en el Karen. Lo que pasa es que yo siempre, o sea, por ejemplo, yo perdoné al que me hizo daño, pero mi familia no lo ha perdonado. Y aún está muerto. Y mi familia no lo ha perdonado. Pero yo lo perdoné porque entendí que Cristo me perdonó primero. Ella no ha entendido eso en su vida. Hasta que no conozca al Señor Jesucristo, no va a poder perdonar a su abuela. Tenemos que pedir perdón nosotros primeros. Entender que somos pecadores igual que esa abuela. Igual que ese papá. Igual que todo aquel que me hizo daño. Somos pecadores y necesitamos de Cristo. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón es cuando es más fácil perdonar. Otra persona, yo quiero. Hermana, yo digo algo. Yo tuve mucho, ¿cómo le digo yo? Yo no fui criada, yo no fui criada por mi madre, sino por mi nonita. Nunca le dije nona, ni abuela, ni mamá. Pero hice la historia mía de bebé, porque me la contó mi mamá, la que me crió. Pero yo no sé, porque hay corazones que todos los corazones no son iguales. Mi corazón es tan diferente a todos que ni mejor dicho, no hay. Mi corazón no es así. Yo siempre pienso en el amor. Si mi mamá no me pudo ver, no fue porque ella me regaló porque quiso o me abandonó porque quiso. Hubo un motivo. Y lo que pasó con mi padrastro. Él hizo lo que hizo. Yo era una bebé. Y yo me acuerdo de eso como una película. Yo misma viéndola. Y yo no le cogí rabia. Que le dije, lo mato. Que me tocaba. Y ya soy una mujer.
grande, como la niña de Tarzán. Sí, y alta, sí, porque soy alta, ¿no me ven? Y yo nunca he sentido, ¿cómo le digo a mi hermana? Así como odio, rencor, que diga yo, no. Escribí ahí en un papel que yo odiaba, pero no, porque es que yo después, si llegaba esa persona, mami, ¿usted me puede regalar? Claro, mamita, no era cristiana, pero yo no, es que a mí no me quedó nada aquí. Entonces yo digo, ¿por qué los corazones son diferentes? Si somos hechos todos hijos de Dios, somos todos hechos. Que Dios nos hizo corazoncito. Y yo no sé por qué, yo no siento rabia. Yo no, otra no. Y todo lo que yo sufrí, yo macaneaba y servaba, cogía café, cacao, ¿qué fue lo que dice? Bebé. No niña grande, no, bebé. Entonces, yo no le veo nada de malo, todo eso es cuestión de vida. Todo eso es bonito. Qué bueno que el Señor desde pequeñita pues te llevó a mirar las situaciones las circunstancias de tu vida, mirarlas de una forma distinta. De pronto sí, dolor en mi corazón, sí, porque yo todo lo llevaba a llorar. Pero por eso, yo siempre fui humillada por mi hermana, por una hermana fui humillada siempre, porque ella tenía y no tenía nada, decía que tenía y me humillaba. Y lo que podía robarme, me lo robaba, lo poquito que me regalaba. Entonces, yo no la odiaba y la quiero mucho. Pero, ¿qué pasa? Me dolía y lloraba, pero la amaba y la sigo amando a pesar de todo. Qué bueno que el Señor te lleva a eso. Laurita, ¿querías compartir algo? Sí, que yo también, bueno, a comparación de la hermanita que decía que ella de pronto, pues las diferentes circunstancias de la vida también es de pronto como uno, en el ambiente que uno crece. Y yo, por ejemplo, entiendo que tengo a mi mamá que es muy bondadosa, que tiene un corazón también muy hermoso, que ella no le importa darle la mano a la persona que de pronto le hizo mal, y si algún día le tocan la puerta diciéndole que necesitan de ella va a ser la persona que va a estar ahí, sin importar si se tiene que quitar o sacar el pan de la boca de ella o incluso de nosotros de pronto para ayudar a un tercero. Y aún así, con ese amor de mi mamá, también vi el reflejo de la otra parte, que fue de ese corazón duro de mi papá, como nos trataba todos. Y también yo duré muchísimo tiempo peleando con él. Y Laurita también, las personas que me jalaban las orejas porque yo no le decía papá, yo le decía Gilberto, y Laurita cada vez que escuchaba eso, Dios mío, le provocaba, y me decía que es tu papá. Pero digamos que en ese momento yo no conocía al Señor y yo no lo entendía, ¿sí? Y aún con ese amor que mi mamá de pronto también me mostraba a mí, yo no lo entendía. En ese ambiente que de pronto mi mamá también, aún con su amor, que perdonen a su papá, que yo no lo entendía. Lo entendí cuando conocí del Señor y perdoné cuando conocí del amor del Señor. Entonces, a veces incluso es difícil también incluso ver a nuestra familia, que es como el lazo más fuerte que tenemos, y ni siquiera por esos medios nosotros, o sea, ni siquiera por ese lazo fuerte podemos, sino es con el amor del Señor que podemos también perdonar. Sí, así es. Hay personas que se le hace quizás un poquito más sencillo perdonar que a otras. Yo digo que sí. Mamá también es una persona que perdona, que aguanta, soporta, aguanta. Pero llega un punto que por más que digamos aguanta, ella explota. ¿Sí? Entonces ahí va guardando. Y cuando explota pasa lo que dice Pedro, llora. Y cuando uno llora, todavía hay herida. No hemos entregado eso. ¿Sí? Cuando tú compartes algo abiertamente, ya hay perdón, ya no hay herida, ya no te duele, ya no lloras. Pero cuando lloras, aún yo no hay una herida. Podía hablar de la señora, de la mamá de mi niño. No podía hablar, la que mandó a matar a mi hijo. Yo no podía hablar porque yo enseguida agarraba a llorar y yo decía, yo ya la perdoné.
Yo la perdoné. Mentira, no la perdonaba. Yo estaba llorando. Estaba llorando. Sí. Yo sigo pateando siempre. Bueno, mis hermanitas, entonces es eso, ¿sí? El llamado es a perdonar, amar a nuestros enemigos, amar a aquel que nos hace daño, aún si es nuestro esposo, si nuestros hijos, ¿sí? A veces son ofensivos, a veces nos dicen, uy, nos tratan tan feo, nos hieren, nietos, hijos, nos hieren. Pero somos amar a todos, ¿sí? Aún a los que nos tratan mal. Bueno, vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Sí, le voy a dar paso luego a Debbie, que nos da el compartir. Y mis hermanas, pensemos en que no nos vayamos de aquí como que una enseñanza más y ya. No, porque la palabra de Dios fue la que se habló acá. ¿Sí? Pensemos, empecemos a vivir la Biblia, a aplicar la Biblia en mi vida. Si hoy el Señor me dijo, yo tengo que aplicar las Escrituras. Vamos a ver. Amado Dios, colocamos, Señor, nuestras vidas, reconociendo, Padre, que somos pecadoras, reconociendo, Señor, que nos equivocamos, te fallamos, Señor, día tras día te fallamos, en pensamiento, en acción, en palabras, Señor, que decimos. Ruego por la vida de cada una de nosotras, Señor, para que seas tú guiándonos, Señor, a la verdad. Cada día que podamos compartir un mensaje a aquella persona que nos ha hecho daño, Señor. Yo no conozco la vida de mis hermanas, pero tú sí. Tú sí sabes, Señor, las heridas que ellas tienen. No sé, Señor, si algún esposo, algún jefe, algún amigo, compañero haya herido su corazón, mi Dios, pero tú sí sabes. Permite que ellas en este tiempo puedan derramarse delante de ti y reconocer, Señor, que somos pecadoras primeramente y que debemos perdonar a aquel que nos ofende, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el mayor ejemplo de amor, de fidelidad, de servicio, de bondad, misericordia, Señor. Rogamos, Padre, para que cada día podamos ser como tú. Oh Dios, ruego, Padre mío, para que de nuestra vida salga aquello que no te agrada, para que de nuestra vida, Señor, constantemente podamos ser esas mujeres que tú quieres que seamos, Señor, que seamos influencia agradable para con los otros, Señor. Hace unos días, Padre, leíamos en la Biblia de nuestro corazón, Señor, la importancia de poder entender esa gracia, Señor, ese amor que tú tuviste para con nosotras, Padre. Como decíamos al principio, nosotras, hoy tú nos tocaste algún día, Señor. ¿Dónde estábamos, Señor? Permite que podamos recordar aquel momento cuando nos tocaste, Señor. Aquel momento cuando nos transformaste, Señor, y decidimos recibirte a ti como nuestro Señor y Salvador. Ruego por la vida de Caro. Permite, Padre, que ella pueda conocerte, Señor. Permite, Señor, que ella realmente pueda entender que necesita de ti para que pueda perdonar a su abuelita, Señor. Sé que muchas de aquí tienen historias que contar, dolores que han vivido, sufrimiento que han padecido, Señor. Pero tú sufriste más por amor a nosotros. Siendo santo, 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 Señor. Padeciste por cada una de nosotras, mi Dios. Gracias, Padre, por ese infinito amor. Y ruego, Señor, que te glorifiques en el resto de tarde, Señor, y permite que podamos aplicar lo que hoy aprendimos, mi buen Dios. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo, Señor. Amén y amén. Listo.